Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. El doctor Uriel Castillo, PhD en Economía, profesor de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, coordinador nacional de los movimientos afrodescendientes y además ahora presidiendo la mesa de solidaridad con los familiares de los cuatro niños desaparecidos y asesinados que los encontraron, desgraciadamente los encontraron calcinados. Ha tenido la gentileza de darnos un poco de su tiempo y creo que en las coyunturas que está el Ecuador es particularmente importante tener una voz como la suya. Muchas gracias, Uriel, bienvenido. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias para todos los compañeros que nos escuchan. Eh, Gracias por tener un espacio de esta característica donde uno puede con detenimiento explicar la perspectiva que nos mueve como sociedad, ¿no? ¿Por qué somos como ecuatorianos, por qué somos tan sensibles a estos hechos sociales que marcan profundamente al Ecuador? ¿Por qué lo Yo, yo, somos? yo Y empezaría más bien preguntándote al revés, es decir, ¿por qué no ha habido una mayor sensibilidad de parte de la sociedad ecuatoriana para evitar que sucedan cosas tan trágicas, tan penosas como estas que estamos viviendo ahorita? Sí, es una de las preguntas que nos hemos hecho recurrentemente, incluso ahora, y en este tipo de diálogo, voy a atreverme a decir algunas cosas que no lo he dicho en otros espacios, pero que vale que lo diga. Una de las cosas que nos preocupaba y particularmente a mí me estuvo muy preocupado, hasta antes de la gran movilización que hicimos la semana, el 8 de enero, es que no veíamos las organizaciones afro en plenitud de condiciones apoyando este proceso, sobre todo aquí en Guayaquil. Lo que se moviliza son las organizaciones sociales y la dirigencia social en general, pero las organizaciones afro, de negro, los dirigentes afro venían bastante lentos detrás y sobre todo era muy preocupante la ausencia estrondosa de aquellas asociaciones de juristas afro. Si tú te das cuenta, eh, quienes defienden el caso, quienes están metidos jurídicamente en el caso, ninguno de ellos es afro, ninguno de ellos es negro. Esto para complejizar más la pregunta que me hacías. Yo creo que están pasando en el Ecuador procesos de desmovilización profunda, muy profunda, que tiene que ver con un ataque ideológico, pero muy bien articulado, que viene por varias vías. ¿Sí? Una de las vías tiene que ver con los medios de comunicación, pero otras vías tienen que ver con el mismo Estado, con su aparataje que clienteliza a las organizaciones. Esto es un tema que a mí me preocupa mucho. Yo lo he dicho y por eso lo digo ahora. eh, yo sé que lo que acabo de decir va a sonar fuerte en las organizaciones afro. Uno de los problemas que tengo alrededor con ellos, por eso mis polémicas con ellos permanentemente, porque creo de que la claridad, y eso es lo que quiero abordar hoy contigo en profundidad, la claridad de contra quién estamos luchando, cuál es la lucha en la cual estamos implicados, quién es el rival o quién es el enemigo, no está claro, no está claro. Las organizaciones y los liderazgos no lo tienen totalmente claro. Y esto es porque hay una cantidad de información muy alta. La sociedad ecuatoriana ha sido profundamente tocada con el consumismo. Yo recuerdo en mi época cuando éramos jóvenes, o sea, cuando tenía 15, 16 años, 14, 12 años, era recurrente encontrarnos con una hojita volante, con alguien que nos llamaba a una organización, nos explicaba el problema social, el club de los jóvenes que teníamos, deportivo, cultural y todo eso, se hablaba del problema del barrio, se hablaba de cosas y estábamos pendientes de cosas. Hoy no existe eso.
Habiendo la posibilidad de una articulación mucho más rápido y ágil a través de las redes sociales. Es decir, ahorita inclusive en los barrios más pobres la gente tiene teléfono, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces eso creo que nos ha hecho que nosotros perdamos contacto con esta capacidad de sensibilizar. Y hay otras cosas que también yo creo que, y cuando yo te hablaba de la participación de los afro en todo esto, hay otra cosa que yo creo que también es importante. Creo que en un momento dado nosotros le dimos mucho, eh, sobreestimamos demasiado a las organizaciones y a sus dirigentes. Esperábamos mucho más de lo que en realidad podían hacer. Yo creo que también eso tiene que ver. Cuando la corriente social es favorable, se ve una efervescencia, pero a veces espuma. Y cuando la corriente social no es favorable, entonces no tenemos muchas expresiones. Allí también tiene que ver con cómo se trató el tema en el gobierno de la Revolución Ciudadana. También eso también tiene que ver. ¿Cómo se lo trató? El tema de la organización social, el tema de la dirigencia social, la dirigencia barrial, yo creo que se la menospreció y se la abandonó, se redujeron los contactos a proyectos muy concretos, muy aislados como CDR y ese tipo de cosas. Es una gran lástima, Pero porque más bien, si había un gobierno en el que hubiera habido la mayor apertura y la disponibilidad para responder con acciones de política económica y de política pública exacto, en general, era ese gobierno y no tuvo una articulación adecuada con los movimientos sociales, ¿no? así es. Ahí, entonces creo yo que la gente que estuvo ahí, yo siempre hice serias críticas al tema. Creo que la gente que estuvo al frente de la política en este gobierno era gente que venía de ONGs. Y cuando vienes de ONG, el tema es asistencialista. Sobre todo esa era la característica de estas ONG. El criterio es asistencialista, asisten a. No es un tema de promover organización y proceso con capacidad de autonomía, con capacidad de autonomía para promover cambios, aunque sea cambios barriales, chiquitos, familiares, pero en la suma ese cambio se ve reflejado o esa actitud se ve reflejada en la sociedad. El concepto asistencialista de la ONG es muy peligroso porque cree que con hacer el taller y con darle la herramienta, no sé qué, a un sector particular, ya tienes hecho el trabajo. Creo que ahí cometimos muchos errores. Hay que rebasar el concepto asistencialista y llevarlo al proceso de formación de procesos sociales reales. Eh, la capacidad que tiene una sociedad de generar cambios, de generar cambios. Y creo que Hoy después este del hecho, gobierno de Correa hubo más bien lo contrario, ¿no? Yéndose del otro lado la cuestión con he visto a los movimientos sociales y particularmente de lo que me pasaban compañeros, yo no sigo las redes sociales, pero me pasaban compañeros que selectamente me escogían cuáles eran las tendencias, me ubicaban que, por ejemplo, de organizaciones afrodescendientes había más bien una gran presencia de un discurso anticorreísta y eso planteaba una situación también polarizante, ¿no? sí, claro, y existe todavía esa, esa posición anticorreísta, ¿no? Que en realidad cuando uno la ve en detalles, no tiene que ver más bien, ver más bien con un clientelismo, ¿no? Es decir, hay muchos compañeros que se aproximan más hacia el lado donde tienen la posibilidad de sacar un proyecto, de estar vinculado a un espacio público, en fin, la concepción de organización se pierde. Y bueno, y detrás de eso hay todo un concepto de formación, ¿no? Son otros elementos, la formación. Formación, cuando digo formación, es estar con los elementos suficientes para poder pertenecer a procesos y sacar a procesos adelante. Eso implica tener una formación intelectual importante,
ser culto, en el sentido de que reconoce culturas, diferentes posiciones sociales y puede resolver el problema porque comprende las posiciones sociales. Y eso implica un liderazgo que no es un liderazgo de mesiánico, sino un liderazgo que resuelve problemas por esta capacidad de resolver cosas, de que comprende, que mira. Sí, yo te voy a decir algo en esa línea. Por ejemplo, hoy la convocatoria que estamos llevando adelante desde el Movimiento Afrodescendiente Nacional Ecuatoriano, es una convocatoria amplia. No es una convocatoria de afro para los afros, no, 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 de los negros, no. Es una convocatoria amplia, amplia. Es más, la confluencia, ya te digo, viene de procesos que son de izquierda, que son sociales, que son barriales, gente que es correísta, gente que no es correísta, gente que es anticorreísta, gente ahí hay de todo, Como debe ser en la hasta ahorita. medida de que comprendemos de que el problema, esto es un problema social de todos, Así es. ¿sí? Entonces, Claro, más bien el problema es ese, ¿no? Es decir, que ha estado atravesado por una toxicidad en este envenenamiento anticorreísta que impide que los movimientos puedan unirse en torno, primero puedan discutir temas reales, porque todo es culpa de Correa. Segundo, que puedan reaccionar frente a eso, porque la situación es todavía más trágica en la medida en que estos cuatro muchachos no son los primeros y es no hay así. una respuesta. Y no son, además, no son los primeros afrodescendientes, no son los primeros negros, los primeros muchachos negros de barrios pobres que han sido acosados y probablemente que han perdido la vida en este proceso. Así es, así es. Ese es esa forma de, bueno, eso es porque la circunstancia política a la que hemos llevado nos ha hecho perder el relato, nos ha hecho perder la propuesta, la capacidad de debate público en redes, etcétera. Y ahí tenemos una ultraderechización del discurso, que es lo que llamaba yo el consumismo hace un rato. Pero hay una ultraderechización del discurso que pone como rival a Correa en una figura anticorreísmo, pero que en el fondo lo que está planteándose es que ese anticorreísmo o Correa representa toda la corriente progresista, toda la corriente de izquierda, digamos. O sea, decir no a Correa es decirle no a la izquierda. Que hábilmente, eso yo lo veo así, lo han hecho con mucha eficiencia, han podido expresarlo en una figura. Entonces, ataca esa figura y al no dejar surgir esa figura o esos conceptos, demuele o traba la posibilidad de que toda una corriente de izquierda se exprese. Yo creo que al interior del correísmo debe pensarse, bueno, hemos hablado múltiples veces de todo este tema, ¿qué es lo que representa el anticorreísmo? El anticorreísmo no es anticorrea, es anti toda la corriente, Claro. es toda la corriente. Claro, ¿Sí? y favoreciendo además las posiciones más reaccionarias, ¿no? Y entonces ahí aparecen, lastimosamente aparecen alineados partidos supuestamente de izquierda, tradicionales en la historia política del Ecuador, y que ahora están en una situación verdaderamente, ¿cómo digamos? Pues una situación muy ambivalente, ¿no? Sí, sí. Eso también es otra, o sea, la crisis es total. ¿No? Habíamos topado el tema de los afros como un tema más próximo y más evidente, digámoslo así, pero yo en algún momento estuve en algunas reuniones que me gustan estar, de los compañeros cuando hacen el homenaje a la muerte del Che, a, no sé cuántos años del bloqueo de Cuba, el apoyo a los compañeros, a los compañeros bolivarianos. A mí me encanta eso porque además vengo yo de esa corriente. Hay que apoyar. Pero yo siempre les he dicho, bueno, está bien eso, compa, pero debatamos, llamémonos a una reunión o a varias reuniones, las que sean, donde discutamos por qué la izquierda ha perdido vocería. No hay voceros de izquierda.
Y no Bueno, te están haciendo la habiendo izquierda. las disponibilidades tecnológicas mucho más asequibles y flexibles para, porque antes, mira, hace 40, 50 años, ¿no es cierto? Era muy difícil acceder a una radio, muy difícil acceder a una Claro, televisión, peor. claro. Obviamente la alternativa era hacer su propio periódico, las hojitas volantes de las que hacías referencia, pero ahora la capacidad de comunicación que se tendría es enorme, ¿no? Y no Sí, necesariamente desde una situación única, es decir, no tiene por qué centrarse ni en la cuestión electoral, ni en la referencia de un personaje, sino que desde los problemas de la gente podría estarse haciendo muchísima conciencia y organización a nivel popular, a nivel barrial, generando justamente esa cultura que tú mencionabas, ¿no? Una cultura, porque además esto de aquí tiene que ser un tema multiabarcante, ¿no? Que plantee temas de la música, temas de la política, temas de la logística, temas del agua potable, es decir, hay tantos temas entre los cuales tendría que estar principalizado cuando se encuentra una situación sistemática la defensa de los derechos humanos. Ahora, es muy grave porque yo de este conocimiento indirecto que tengo, digamos, de las redes sociales, vi con mucho estupor la rapidez y la masividad. Yo no sé si es que eran bots o gente pagada, pero aparecían como referencias del movimiento afrodescendiente o referencias, digamos, del mundo afrodescendiente, respaldos, por ejemplo, a la fiscal, ¿no? Entonces era en torno a esa figura, que además con la cuestión feminista y una cuestión así. Y yo no vi la misma agilidad, por ejemplo, en la denuncia y en salir al frente en defensa de los derechos de tantos muchachos de, negros de- de los barrios populares que han sido ultrajados en el mejor de los casos, porque además siempre está vinculado este tema de la humillación sexual. Yo no veo por qué el ejército se mete en una cosa así. Porque sí, no es que son estos malos elementos, es decir, aquí tiene que haber una estrategia, tiene que haber una escuela, porque lo mismo pasa en Esmeraldas, como pasa en Guayas, como pasa en el Oriente, como pasa en las provincias serranas. Es decir, aquí hay una cuestión muy seria que no puede reducirse a una cuestión únicamente de que han habido estos 16 militares que se les ha ido la mano, como están queriendo justificar ahora. Es decir, yo creo que aquí habría que ver con mucho cuidado, ¿no es cierto? Es decir, que no hay como ha sido el caso de las otras guerras contra la droga, en el caso de México, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, en el que sistemáticamente se utiliza un ataque random a los sectores populares, primero para amedrentar y luego para cubrir la represión selectiva hacia dirigentes sociales, hacia dirigentes políticos, hacia miembros de determinados partidos de la oposición, partidos de izquierda de manera muy particular. El caso de Colombia es patético, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. Este tema que acabas de decir es importantísimo y vale dedicarle un minuto por lo menos a este tema. O sea, eh, tal vez tiene que ver, y esto lo hemos de soslayo compartido algunas veces con algunos compañeros, cómo a través de la figura de la fiscal se expresa mucho más rápido, mucho más contundente la presencia afro. Y en este caso es mucho más débil, mucho menos expresiva, más calculada, esperando a ver qué pasa, ¿sí? Y yo creo que tiene que ver con esta idea de que en el fondo, estamos debatiendo posiciones políticas. Yo creo que en el Es fondo, decir, se está como entendiendo si estar a favor de los niños asesinados es ser correísta. es ser correísta. Otra vez Es, vuelve, es vuelve ese, verdaderamente patológico, ¿no? Bueno, mira, y sí, que no es el caso exclusivo del campo, digamos, de los movimientos sociales, sino que también se ve en el caso de la jerarquía de la Iglesia Católica. Fíjate la rapidez con que salieron a hacer pronunciamientos por escrito defendiéndole a la fiscal, después de que además se ha visto en perspectiva, ¿no es cierto?, con todas las filtraciones que el país conoce ahora, se ubica moralmente indefendible esa situación. Con respecto a, en comparación con esa respuesta tardía,
cuando ya las cosas estaban, porque lo mínimo que podía haber hecho la iglesia, y más aún cuando algunos de los niños tenían vinculación con sectores de la iglesia, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, que hubieran podido salir la jerarquía, la conferencia episcopal, a llamar a orar, ¿no? Al país para que haya una preocupación, que el país entero esté pendiente. Y no solamente con ellos, sino con otros muchachos que han desaparecido y que finalmente se los encuentran muertos. Creo que hay 15 casos, ¿verdad, Uriel? No, en total son más de 50 casos, ¿no? Ah, pucha. Es una locura, es una verdadera locura. Vamos a hacer una rueda de prensa con respecto a ese tema en específico. Solo te cuento que este día sábado vamos a tener un taller, por eso es que esta semana hemos bajado un poquito la intensidad. Mañana jueves vamos a tener un cacerolazo virtual, ¿sí? Y es porque vamos a entrar el día sábado, vamos a hacer un taller de planificación de agenda. Y para poder alinear la acción, poder tener bien la coordinación bien de las cosas, porque a medida que esto crece, si no lo llevamos bien planificado, podríamos tener problemas en su proyección de la idea de fondo. Entonces vamos a hacer ese taller el día sábado. Y luego de eso haremos algunas cosas, y entre las cosas que haremos una rueda de prensa denunciando y pidiéndole cuentas al Estado ecuatoriano sobre los desaparecidos. Son más de 50 a lo largo de este año. Es impresionante, O sea, impresionante. directamente vinculadas a la declaración del conflicto interno. En fin, directamente vinculado al tema, a la declaración del conflicto interno, el decreto del 9 de agosto, perdón, que 9, 9 de el enero. 9 de enero de 2024. Y una cosa importante, importantísima, que desde el 2019 hasta el 2023 se firmaron 39 estados de excepción, sin contar los estados de excepción del 2024. O sea, prácticamente se han sacado 10 estados, se han dictado 10 estados de excepción por año. Qué barbaridad. ¿Y cuáles son los resultados? Porque ese es el otro tema. Es decir, la violencia sigue escalando y cada vez diversifica sus mecanismos. Es decir, el índice de asesinatos por 100.000 habitantes sigue estando en niveles altísimos, muchísimo más altos que antes de la avenida de Correa, que Correa los bajó de 18 a 5 y ahora creo que estamos el año anterior, creo que fue de 46. ¿Sabes cuánto fue la cifra 46, sí, 46 fue el año cuál fue la pasado. cifra del 2024? Todavía no nos sale. Están ahorita mirando el tema y con derechos humanos estamos viendo varios temas. Claro, pero que se ha Este hecho, multiplicado, se ha multiplicado. Si bien podría decirse que algo ha bajado los asesinatos, esa es la cifra oficial, al menos, las otras formas de violencia, la cuestión de los secuestros express, los las secuestros, vacunas, los chantajes, mecanismos de secuestro, todo eso se ha multiplicado y lo que aparece de manera cada vez más masiva son estos maltratos por parte de personal del Estado. así es, así es. Y por eso, una de las cosas que estamos pidiendo es una rendición de cuentas. Rindan cuentas. Ya pasó un año, han hecho lo que creen que debieron haber hecho. Hay no sé si la has visto, hay una entrevista que hacen al general Alexander Leboyer. Alexander Leboyer. Este general fue el general que inicia el responsable operativo de la declaratoria armada interna. Él es el general del ejército que encabeza toda la parte operativa. Y este tipo, vale la pena leer la entrevista, está en primicias. Y este tipo dice que el tema era eliminar. Era eliminar. A la amenaza hay que eliminarlo, a punto. Esa era la idea que tenían de la entrada de las Fuerzas Armadas de la sociedad ecuatoriana como un actor, no de apoyo, sino protagónico, porque ¿Qué, ahí qué, estaba qué, actuando qué la policía. diferencia en comparación con el otro general Richelieu Le Boyer que durante la dictadura y en contra de sus propios compañeros, en contra de las jerarquías, él logró organizar una tendencia democrática dentro de las Fuerzas Armadas que no solamente estuvo vinculada a la cuestión institucional, digamos, de lo que estaba auspiciado por Carter y la cuestión del retorno constitucional,
sino que también buscaba de manera estratégica cuáles eran los malos elementos dentro de las fuerzas del orden, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, para ir desmontando estos aparatos de Estado, de represión, de ignominia, ¿no? El caso del Retén Sur aquí en Quito. Sí, muy diferente al general de Goyer, eh, muy diferente al general de Goyer de los 70. Me imagino que han de ser parientes, pero este es un tipo que lo dice abiertamente en entrevistas y dice múltiples cosas allí. Entonces, tenemos una perspectiva específica que debe ser expresada a la sociedad en cuentas, qué lugares de la sociedad han logrado pacificar, a cuántas bandas han neutralizado o han disminuido, a quienes han capturado, o sea, qué pasó, qué ha pasado en este año. Pero también en un acto de debate, que este tema yo creo que tiene que ser más social o más académico, de debate, es qué ocurre con una sociedad que la tiene con 10 decretos de sección, estados de sección por año, durante 4 o 5 años. ¿Qué pasa con una sociedad que está en esas condiciones? Eso es un debate académico importante. Bueno, como economistas podemos empezar señalando lo que ha pasado en estos años es que los ricos se han hecho más ricos, los pobres se han hecho más pobres, que la sociedad en su conjunto, en promedio, el Producto Interno Bruto per cápita, el ingreso per cápita ha caído año tras año. Probablemente este año sea el récord de la caída por la propia irresponsabilidad del gobierno y del gobierno de Lazo y el de Moreno en no reparar las termoeléctricas, en no continuar con el Plan Nacional de Electrificación. Es decir, yo creo que la cuestión está evidente a ojos vista de cualquiera correísta o anticorreísta, de izquierda, de derecha, lo que sea, el Así es. deterioro brutal, no solamente de la economía, sino de la institucionalidad, el vaciamiento de la democracia y lo que Absoluto. ahorita estamos ubicando. Es Absoluto. en ese marco lo que se da este proceso de violación cada vez más sistemática y masiva de los derechos humanos. Y en esa línea, Pedro, una medida eficaz, digamos, una lucha decidida, digamos, así no lo digamos eficaz, pero sí decidida contra el crimen organizado, se da en la economía, porque es un proyecto económico. Por tanto, ese tema tiene que ponerle mucho ojo al tema financiero. Sigue la plata. Claro, a ver, Entonces, empecemos por ahí. Yo creo que has dado el clavo en esa situación. A ver, primerito, si sí, se está haciendo verdaderamente, si es que hay un honesto deseo de contrarrestar el avance del narco aquí en el país, hay que empezar ubicando dónde está la plata, pues. claro, Entonces, lógico. ¿cuáles son los bancos a través de lo que se hacen estas transacciones? Primero. Exacto. Segundo, ¿cuáles son los jefes militares de frontera? ¿Y cuáles son los jefes de esos jefes? ¿Y cuáles son los jefes de los jefes de esos jefes? Porque la institución militar es piramidal, ¿no es cierto? Que permiten que pase la droga acá. El Ecuador, de acuerdo a Naciones Unidas, a los informes anuales sacan Naciones Unidas, hasta ahora no produce droga. Los 2.000 hectáreas que dijo el presidente, imagínense la payasada que es, ¿no? El Sí, sí, presidente sí, de la sí. República mintiendo al país diciendo que ya ha encontrado 2.000 hectáreas de cocaína. Las propias Fuerzas Armadas, la propia Embajada de los Estados Unidos, que es su padrina, ¿no? Su madrina, ¿no es cierto?, le desmienten. Pero aquí en el Ecuador, Sí, durante más de 40 años que no se produce droga. Entonces tiene que venir de Colombia o de Perú. Entonces ahí hay fronteras. Y luego los embarques que son irrebatibles, digamos. La escalada brutal de capturas que se han hecho en Europa vienen de determinados puertos. No son de 3 trillones de puertos, son de 2 o 3 puertos que han salido. claro, ¿Cuáles son las claro. autoridades de esos puertos? ¿Cuáles son las autoridades militares? ¿Cuáles son las autoridades policiales? ¿Cuáles son las autoridades civiles? ¿Cuáles son las personas de aduanas encargadas de ese tipo de cosas? ¿Cuáles son las empresas que se encargan de esos puertos? ¿Cuáles son las empresas que hacen los envíos de la cocaína? ¿Cuáles son las exportadoras bananeras que están haciendo esos envíos? ¿Por qué no se hace público eso? Entonces, me parece que ahí no Exacto, es cuestión de exacto, ponerle la exacto. bota, ¿no es cierto? No es cuestión de poner la bota en la cara a un niño de 11 años, ¿no es cierto? Sino de claramente obligar Pero a que por se Dios, transparente y que se investigue esta situación, pues. exacto, exacto. Y un dato que es bueno que lo conozca un país. Los puertos de donde mayor carga con drogas sale del país son puertos privados. Aquí está Trinipuerto, que es de los Novoa.
¿En dónde está localizado este? Por favor, dinos, Está responde. el puerto donde está el puerto donde llega la Uria, ¿sí? Y hay otro puerto más, el de Pozorja también, que tiene administración privada. Es por donde salen, ¿sí? Es por donde salen. Por tanto, el tema es muy simple, lo que tú dices, quiénes están administrando, cómo están administrando, cuál es el responsable en la línea de mando, cuáles son las empresas implicadas, cómo hacen los pagos, porque ahora ya no es como sucedía hasta hace unos 10, 15 años, que encontraban muchas caletas. Sí, las caletas eran típicos que una casa tuviera caletas, ¿no? Donde encontraban la plata guardada. Hoy ya no hay eso. Hoy ya no hay eso. Tampoco hay lo que ocurría en los 80, cuando estaban los famosos narcos colombianos que compraban islas completas para poder lavar plata. Hoy ya no hace falta eso. Hoy, si la plata entra al círculo financiero, queda automáticamente lavada. ¿Sí? Por tanto, si esta estructura que estamos hablando ahora, tanto el tema de exportación, de flujo, ¿no? Que entra por el flujo físico de la droga, que entra por la frontera y sale por un puerto, si se sigue esa estructura básica, empresarial, portuaria, aduanera, y además se sigue el flujo monetario en el sistema financiero nacional, nosotros tendríamos que tener una respuesta concreta y una acción específica. Y no tendríamos, como tú dices, que las Fuerzas Armadas salga de las fronteras y venga a perseguir niños en la ciudad. Con un hecho agravante, que siempre yo lo he discutido: Esmeraldas, frontera con Colombia, pero Tulcán también. Tulcán también. Y por ahí fluye también, por las dos fronteras fluye todo tipo de mercancía. Sin embargo, Esmeralda es altísimamente violento, criminalizado, con un alto nivel de criminalización. Y mientras que Tecán no, Tecán tiene un nivel de criminalización muy, muy, muy bajo, ¿no? Y por aquí hay un tema muy simple. Si tú puedes cruzar la frontera de Tulcán, del norte por el lado de Tulcán, Cachi, Tulcán, toda esa parte, ¿no? Tú puedes pasar la frontera, pero llega un momento que no puedes avanzar más, hay controles, hay una serie de cosas que tienen que cumplir. Pero en Esmeralda, no. Y Y bueno, en y tú eres de Esmeralda ahí, tienes ¿no? la Tú eres base originario naval del norte de allí. Esmeraldas, ¿verdad? Tu familia. Claro, yo soy de ahí, de Limones. En San Lorenzo, Pedro, tienes tú la base naval, está a menos de un kilómetro, menos, estará a medio kilómetro del muelle por donde salen las lanchas y donde llegan las lanchas. Donde tú te subes a una lancha, vas a Tumaco, compras lo que quieres comprar y regresas. O dejas lo que quieres dejar y regresas. Nadie te pide Y en absolutamente conexión nada. con No hay Tumaco, ¿no? aduana. Dicen, es muy notoria la logística con respecto a Tumaco, el puerto Sí, en con Barbacoa, respecto, San y Nariño. no hay aduana, no hay ningún elemento de control, absolutamente ninguno. Bueno, y hay también, a través de esta zona, ¿no es cierto? Hay un corredor que liga la zona colombiana con la ecuatoriana, un corredor de impunidad vinculado a las madereras y a la minería ilegal, que llega casi hasta la Ah, provincia de Imbabura, ¿no? exacto, exacto. Ahí hay un corredor de explotación maderera y de explotación minera muy alto en el río Santiago, ¿sí? El río Bogotá. Esos ríos son fuentes de mucha vida forestal, pero también de mucho mineral, ¿no? Los cerros que están cerca de allí. Entonces, hay una distracción total, un abandono total del Estado frente a todo esto. Y este fenómeno que le han llamado, que viene del decreto por la declaración de la guerra interna, el conflicto armado interno, resulta ser más bien un desarticulador del Estado y de las Fuerzas Armadas para que no cumplan la labor que tienen que cumplir.
y Ah, mira, mantener esa es una distraído o hipótesis muy sometido importante. al pueblo, De pronto el decreto está para tener a las Fuerzas Armadas involucradas en temas que no corresponden y que obligándoles a no hacer corresponde. cosas que no les corresponde para que no cumplan con sus tareas normales, pues, ¿no? De vigilancia de las Es, fronteras. sí, 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 y hoy estamos debatiendo, la Fuerza Armada está debatiendo de que si es culpable o no es culpable de algo que no está en su naturaleza institucional. Y que no está de más en la tradición, porque las Fuerzas Armadas ecuatorianas, a diferencia de otros países de América Latina, se han caracterizado desde la época de Alfaro, ¿no es cierto?, por una posición más bien vinculada a los intereses nacionales y populares, ¿no? La revolución de 1925, Luis Larrea Alba, Enríquez Gallo, es decir, tienes toda una trayectoria que incluye Así es. al que le mencionábamos, a Le Boyer, que incluye obviamente a Rodríguez Lara, que incluye al contraalmirante Jarrín Ampudia, es Extraordinario, decir, son figuras que todos extraordinario. deberíamos aprender, civiles y militares, y que ahora Y, está siendo manchada esa tradición, esa reputación, esa enseñanza de vida está siendo manchada por malos elementos que no están a nivel de la tropa, sino que están en las altas esferas, porque esa tropa tiene mando. mm, ajá, sí, sí, tiene mando. Y por eso uno de los temas trascendentes tiene que ver alrededor, se configura alrededor de una pregunta que hace la jueza Lord, Tanya Lord. La jueza pregunta quién dio la orden. Y, y tú sabes que los militares no tienen cerebro propio en ese sentido. Tienen que obedecer orden. No hay forma de que un equipo, una brigada militar se baje de camionetas y coja chicos y los sube y se los lleven sin una orden. Entonces, la jueza pregunta, bueno, ¿quién dio la orden? Silencio total. Es una pregunta que hasta el día de hoy no ha sido respondida. Pero hay que recordar que la Constitución y las leyes del Ecuador, justamente aprendiendo no solamente de las leyes de obediencia debida en el Cono Sur, de las atrocidades del genocidio que se cometió por parte de las dictaduras militares de aquí en el Cono Sur, sino también de la tradición de lo que viene del mundo judío, ¿no? Es decir, a propósito de que el Mossad está asesorando en buena parte de todos estos operativos militares y paramilitares en América Latina. Pues allí el tema de Eichmann y el libro de Hannah Arendt respecto a la banalidad del mal, ¿no? Es decir, el hecho de que una gran cantidad de gente sin mayores pretensiones ni a favor ni en contra, terminan siendo instrumentos pero muy eficaces de la represión, de la violencia, de la violación de los derechos humanos, la banalidad del mal, es decir, la trivialización, la burocratización de órdenes totalmente inicuas, ¿no? El tema de la maldad. Aquí en este caso, haberse cebado con muchachos de 11, de 14, de 15 años. No, Terrible. pues, y con una operación militar, utilizaron táctica militar allí, sí, esto de la banalidad del mal, importantísimo. Y toda esta lógica, todo el hecho, cómo ocurre el hecho, llama mucho la atención. Es por eso que yo sostengo, eso tendrá que probarse, pero digo, para mí, yo me voy a responder lo que yo digo. Yo sostengo que esto, desde el momento que los cogen a los chicos, sabían que iban a ser mucho, por la operación que montan. ¿Por qué? A ver, Y ahí, cuéntanos ese detalle, ¿por qué tienes tú esa sí, sospecha? Que obviamente sí, tiene que mira, investigarse, ¿no? sí, los niños venían por la vía 25 de julio, virando a la altura terminando el Hospital del Seguro, virando en la esquina de la calle que está al frente del Mall del Sur, cogiendo para su casa. Ellos iban en la ruta de su casa. Es un tema importantísimo, no menor. ¿No? Ellos venían en la ruta de caminar a su casa. Es decir, no estaban en rutas extrañas. No, no es que estaban en rutas totalmente distintas a la que es la de su casa. Jugaron pelota y venían caminando Lo como cual cualquier desbarata la muchacho. infamia de aquellos que calumnian a los niños ya muertos, ya asesinados, ¿no es cierto? Diciéndoles que eran delincuentes, porque Sí, ¿cómo van a van a pretender a cometer algún acto ilegal en las cercanías de su familia? o sea, ellos estaban de su casa, estaban a no más de 12 minutos caminando. O sea, si ellos los cogen a los muchachos, ¿a dónde van? No, que vamos a la casa de aquí, a ver, vamos a ver si. Estamos hablando de muchachos, ¿sí? Y cuando ellos venían caminando,
Entonces ellos se dan cuenta. ¿Por qué lo sé? Porque ahora yo hemos tenido la oportunidad de hablar con la gente, que ahí no había mucha gente. Dicen que la turba los cogió, mentira. Ahí no había turba. A esa hora de la noche no hay turba. El día domingo, a esa hora de la noche no hay turba ahí, no hay nada. Ya a esa hora no hay nada. Ya son los pocos, los muchachos van caminando a su casa y van en eso. ¿Sí? Pero al frente hay una señora que vende encebollado, unos señores que venden encebollado. ¿Sí? Al frente, ellos salen en la noche. Entonces hemos preguntado a las familias también y todo, y hay detalles de un video que no lo pasan todos, lo tienen editado, pero que cierta gente de la familia se lo ha visto. Entonces, los chicos se dan Está de que cuenta lo que difundan, Uriel, está de que lo difundan pronto porque muy probablemente desaparezca esa evidencia. sí, Mejor que esté en las redes. estamos en eso. Lo del video es importantísimo. El video completo dura de 3 a 4 minutos, completo. Solamente pasan 30 segundos. Y no pasan más porque el video muestra que no hay delito alguno. Entonces, los chicos se dan cuenta que las camionetas de los militares que van por el lado de al frente dan la vuelta y comienzan a manejar los fusiles para bajarse. Cuando ellos se dan cuenta que prácticamente están a la altura de ellos en la vereda, los chicos corren lo que pueden correr. Estamos hablando de cerca de 11 muchachos. Es decir, no eran solamente los 4, iban por los 10 o los 11. Los muchachos que iban más adelante corrieron, no los pueden coger, y cogen a los 4, ¿no? Pero el más pequeño venía más atrás. Entonces, el más pequeño, cuando ve que los militares llegan, él se regresa y se sube al paso peatonal que hay ahí en la 25 de julio, a la altura del Hospital Seguro. Él se sube. Y estos militares se subieron al paso peatonal y lo bajaron del paso peatonal. Todo esto que te cuento es importantísimo para darse, y primero frenan, toman la calle, unos se ponen debajo del puente para cuidar que no venga nadie del otro lado, otros no dejan que pasen los carros, se toman la esquina, y dos siguen al uno, otros dos siguen al otro, ¿sí? Es decir, arman toda una estrategia militar para coger a los chicos. Entonces, al uno lo tiran debajo de la camioneta, al chiquito con el otro lo llevan en la otra camioneta y los golpean y los golpean y los golpean. De entrada los van golpeando y le van dando duro a los muchachos. Duro a los muchachos. ¿Sí? Y uno de los chicos que dice que es entregado por la turba, no es entregado por la turba, ninguna turba. Lo que pasa es que el chico intenta correr y estos militares disparan, me olvidaba de los disparos, dispararon, y al escuchar los disparos, el chico se para. Y venía caminando un señor, entonces el chico se para y venía caminando un tipo que lo coge y lo lleva más allá y lo entrega frente a los militares. Y eso te da cuenta de que los chicos eran muy buenas personas, eran buenos chicos, eran chicos normales. Porque un chico de 15 años que anda que no es un buen chico, ese tipo nunca lo coge, porque él le pasa por encima como una planadora. No lo cogen, no lo cogen. A los chicos los cogen porque son buenos chicos. Ellos nunca pensaron de que lo iban a desaparecer. Eso terminará ahí. ¿Qué será? ¿Qué será lo que no quieren hacer? Entonces, cuando uno ve toda esa operación que montaron allí, y la señora de enfrente vio todo, ¿sí? Uno se da cuenta que ellos tenían una intención. Hay una intención. Ese video lo vamos a conseguir y lo vamos a hacer público. Suben a los chicos a 25 metros donde ellos estaban tomando a los chicos. Hay un cuartel policial, un país de todo donde están los policías, movible, rodante. Ese pasa las 24 horas ahí, están los policías a 25 metros donde los tomaron. ¿Sí? Cuando ellos están tomando, es más, cuando están tomando a los chicos, pasa un patrullero. Y tenían múltiples ocasiones para entregar como correspondía de acuerdo a la ley, en el peor de los casos de que hubiese sido algún tema delictivo. Claro.
los embarcan, obvian todo eso, lo embarcan en las camionetas y se lo llevan. Eh, Luego de ahí, lo que se conoce es que las camionetas, las camionetas atraviesan la ciudad porque tienen que atravesar la ciudad totalmente para salir por el puente de la Unidad Nacional que va a Durán. Entonces las cámaras van captando todo eso. Pasan ellos por toda hasta cerca del modelo, del cuartel modelo, pasan por todas partes. Y se van de largo, dicen ellos, y llegan hasta el kilómetro 26, que es donde lo dejan. Cerca de ahí de donde ellos están con su cuartel de ahí donde ellos están. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde de ahí para allá la versión de los militares? No hay prueba ninguna. No hay ninguna prueba de todo lo que ellos dicen a partir de que pasaron el puente de la Unidad Nacional hasta donde dicen que lo han dejado. No hay prueba ninguna, solamente son las palabras de ellos. ¿Sí? Hay una llamada, los padres responden a la llamada, luego hay un intento de extorsión, pero yo creo que lo que nosotros creemos que ya todo eso que se armó después tiene que ver con justificar lo que ya iban a ejecutar. ¿Sí? De gente que estaba pensando en algo, y eso se va a saber. Por eso que nosotros estamos pidiendo porque ellos tenían la ropa de los niños. La ropa de los niños aparece en la base de Taura. Y una cosa adicional, mi estimado Pedro, ¿cómo se enteran dónde están enterrados los cuerpos? Los cuerpos están cruzando un estero, están enterrados en manglar. Eso es imposible llegar si es que no había alguien que dijera están en tal lugar. Sí, hubo declaración expresa. Las bandas no actúan así. Las bandas en Taura, en un pueblo tan pequeño, tan fuera de la urbe, ¿sí? Que anden encapuchados a la medianoche buscando niños y se los llevan, eso no es banda, eso no, las bandas no actúan aquí así. Acaban de matar al alcalde de Arenilla, creo que es, acaban de matarlo, eso disparan en el momento que quieran, secuestran de día, Y como sea, corren. eso no tiene ningún problema de hacerlo, que le vean las caras, no hay ningún problema. Eso de encapuchado a medianoche en Taura cogiendo niños, eso tiene otra lectura. Y por eso que nosotros pedimos una comisión de la verdad. Vamos a pelear por la comisión de la verdad porque aquí se va a saber todo. ¿Sí? Y además llama la atención el hecho de que no funciona. El presidente no se pronuncia sino 15 días después. ¿Sí? Y cuando se pronuncie para declararlos héroes nacionales. Pero además de eso, a renglón seguido sale titubeante el ministro de Defensa, el señor Lofredo, Giancarlo Lofredo, con el comandante de las Fuerzas Armadas, titubeante, asustado, la ministra del Interior, creo que también salió allí, diciendo que los chicos eran unos delincuentes, y insisten en el tema de delincuentes a la defensiva, Calumniando diciendo a que los muchachos que ya sabían que estaban muertos, porque ellos por ya algo el sabían que, presidente los declara héroes, exacto, pues. exacto, ellos sabían que eran muertos, sacan el escudo de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, ellos intentan generar toda una distracción ahí. El presidente 15 días después, el ministro al otro día con la otra ministra y el comando de las Fuerzas Armadas a la defensiva. El gobernador del Guayas, que es una ficha clave, hasta el día de hoy dice una palabra. Es una ficha clave. ¿Y O por sea, qué es hay una alguien ficha que hay que clave? investigar, es al gobernador del Guayas. ¿Por qué? Cuéntanos por qué. Porque el gobernador del Guayas es la máxima autoridad del Ejecutivo aquí en la provincia y él debió en la misma noche haber estado enterado de que habían 4 niños desaparecidos. Él debió llamar al jefe del comando local y preguntarle quiénes andaban en ese operativo. Han cogido 4 niños. ¿Qué hicieron con los niños? ¿Dónde están los niños? Pero eso era ahí o al día siguiente. O sea, el gobernador del Guayas debió ser la ficha que se activaba primero.
Él debería estar dando rueda de prensa a las 10 o 11 de la mañana del día siguiente, llamando a los padres o dando informe de dónde están los niños. Pero él es el hombre clave, él es el que llama al representante de las Fuerzas Armadas aquí, al del MIES, porque como son niños, era importante la figura del MIES, de la policía. Bueno, ¿quién hizo ese operativo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Dónde están los niños? El gobernador. El presidente debió haber hablado con su gobernador, haberle preguntado, oye, ¿qué sabe de este tema? Pero no hay esa ficha, no hay ese criterio, porque además los videos que hay aquí, que se toman aquí, o son de la policía local, o son de la Corporación de Seguridad Ciudadana del municipio. Creo que en esa zona son de la Corporación Ciudadana del municipio. Es decir, los videos están aquí. El gobernador debe haberlo pedido al alcalde, denme los videos. Ellos deben tener el video. El ECU 911 debe tener los videos. Por eso que le decía yo al alcalde en una entrevista, diga de qué lado está, muestra los videos. Para terminar con esta idea que insiste el ministro y ese relato que lo inventaron después, que se inventaron ya un informe que no existía, ¿sí? Donde dicen que los chicos estaban robando. Ellos mismos lo dicen en el juzgado, que ellos no han visto robando a nadie. Ellos escucharon que dice que la gente gritaba que estaban robando, pero ellos no vieron robando a nadie. Ellos dicen que escucharon. Es decir, por donde lo buscamos, por donde nosotros nos ponemos a analizar la situación de los militares. Y habría que ver dónde están las víctimas de ese robo, pues, de ese supuesto robo. ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están las víctimas? Y que ¿Y dónde está la testifiquen que han sido los investigación niños. posterior? ¿Y dónde está la investigación posterior? Porque si hay un robo y escaparon 11, escaparon 6, lo lógico es que hay una investigación de que dónde están esos otros 6. Pero no hay ninguna investigación, como tampoco hay investigación de qué ocurrió, según ellos, posterior a que le dejaran a los chicos ahí en Taura. Se supone que la base de Taura y dice, según alguien, que yo creo que eso es una prueba forjada, según alguien, de que la mafia local se la llevó. ¿Cuál es esa mafia? Es vecina de la base de Taura. ¿Cómo ellos no saben quiénes son? ¿Dónde están las investigaciones posteriores que ellos han hecho con respecto a esa mafia? ¿Y lo que está ocurriendo, cuál era el objetivo de llevárselos? ¿Por qué la mafia tendría un interés en 4 muchachos? ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, hay Además, una estábamos serie, desnudos o semidesnudos de ese momento, ¿no? claro, según lo que decía este señor, que estaban desnudos, y según la ropa que se encontró en la base de Taura, estaban desnudos. Ahora bien, todo este relato, sumado a toda la peyorización, toda la malinformación, toda la degradación que hacen con los trolls en redes, no son miles, decenas de miles de troles, hablando, diciendo que los chicos han sido esto, que los padres, que la familia, que no sé qué, que los dirigentes, que las organizaciones, que el movimiento afrodescendiente internacional. Bueno, somos de todos, son decenas de miles de troles. ¿Quién paga eso? Entonces, cuando uno ve eso, uno ve esa estructura de los hechos, primero, hay racismo, claro, ahí hay un racismo. Se ve el racismo, la criminalización de la etnia y la criminalización de la pobreza, ¿no? La porofobia, se lo ve estructurado, y se ve además, Pedro, que este es el punto al cual yo quiero llamar la atención a todos los compañeros. Se nota que hay una toma de posición en el Estado. Ustedes contra nosotros. Hay una toma de posición. Hay una toma de posición entre los que se consideran que son los que deben mandar en este país, los que son dueños de este país, versus los que son los serviles de este país. Hay una toma de posición clarita en los temas comunicacionales, en los temas legales. Es clarísima la posición en los temas legales. El presidente habló incluso de indultar a los militares.
La ministra del Interior habló de apelar y puso la apelación, ya puso la apelación en contra de la jueza Loor. Y el ministro el ministro de Defensa ha dicho de que no van a permitir y fue directo contra el Comité Permanente de Derechos Humanos, que son serviles de la delincuencia y contra la jueza. O sea, tú ves una toma de posición clara como nunca antes se había hecho. Nunca antes se había hecho Además, una cosa así clara. siguiendo protocolos que son muy parecidos a los que aplicaron en el Cono Sur y que están aplicando ahora Israel en contra de los palestinos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Ya no hay los elementos estratégicos políticos a los cuales se apelaba en los 90. Habían desaparecido también en los 90 y los 80. ¿Sí? Pero el mismo Febres Cordero era un tipo muy hábil políticamente. O sea, tenía sus herramientas políticas para poderse mover. Esto acá no importa nada. Acá no existe absolutamente nada. Simplemente si hay que pasar sobre la ley, pasamos sobre la ley. Sobre la Constitución y no importa lo que, si las pruebas son contundentes, pero no importa, para nosotros no importa que sean contundentes. ¿Cómo se tapó el tema de los hermanos Restrepo? Claro, Se los tapó. una coincidencia así verdaderamente mensaje divino, diría yo, porque hace acuerdo a la gente, sobre todo a los más mayorcitos, ¿no es cierto?, de toda la hipocresía y la alcahuetería de los ídolos, pues, de la prensa nacional, de los hacedores de política, que siempre trataban de echarle la culpa al difunto Pedro Restrepo, a su mujer, ¿no es cierto?, que decían, es que, tratando de insinuar que eran narcotraficantes, Sí, tratando sí, de sí, sí, insinuar sí. que los muchachos estaban drogados, cualquier ¿No? tipo de cosas, tratando de distraer a la gente respecto a una situación que inclusive si eso hubiese sido cierto, ¿sí? Estaba ahí el caso de la desaparición de los chicos, pues, en manos de un aparato del Estado. Pero era tratar de abotagar el imaginario popular con una cantidad de connotaciones negativas en torno al caso que trataban de no solamente exculpar a los culpables, sino también culpabilizar a las víctimas, que es lo mismo que está sucediendo ahorita. Por eso yo hablo de un protocolo, ¿no? Que hay una receta, hay un Sí, mecanismo de guerra psicológica en contra de la población ecuatoriana. exacto, ese es el punto. Hay un mecanismo de guerra psicológica. Ese es clarísimo y en donde hay una estructura que esta gente cree que maneja esa estructura donde ellos son los que deben manejar. Todo en este país deben mandar absolutamente en todo, explotar todo y el resto tiene que simplemente aceptar. Esta gente incluso es muy mala para las elecciones. Porque ellos nunca se han preocupado de votos. Ellos, si perdían las elecciones, no importa. Ganó Abdalá, no importa. Saca los 6 meses y ponlo al otro. Lo sacaron a los 6 meses y tenía que ser la compañera cuencana. No, ella no va a ser el presidente de la Asamblea. Ellos siempre se manejaron así. El tema de votos para ellos fue totalmente secundario. Ellos se encuentran con un gravísimo problema cuando Rafael le gana las elecciones y se las gana repetidamente. Eso es un problema muy serio para ellos. Y una vez que se sale del gobierno de Rafael Correa con la artimaña que resultó ser Lenín Moreno, que también ahí hubieron errores. O sea, puede dársele, digamos, puede sucederte que alguien se te voltee como Lenín Moreno, pero lo que no puede suceder es que la estructura del movimiento no tenga respuesta. Claro. Eso es lo que no puede suceder. ¿Sí? Puede pasar de que se nos voltearon, ya se nos volteó, ya está bien, pero yo tengo la estructura del movimiento que esa tiene que Y que responder por eso. extrapolado, digamos, de manera fractal a nivel de los movimientos sociales, también es lo que nos está sucediendo ahorita. Es decir, puede ser que haya habido clientelismo en algunos casos, puede ser que el dirigente que estaba coyunturalmente tenía, no sé, pues relaciones con la fiscal, relaciones con este gobierno, relaciones con la embajada, con National Endowment for Democracy. Recuerda que
Salió público que en el 2023 se habían destinado solamente para el 2023 $100 millones de National Endowment for Democracy para cuidar la democracia. ¿Cuánto de Sí, eso no sí, sí, estará sí. circulando y será culpable Claro, de lado y lado de este tipo de situaciones, ¿no? Pero el así punto es. es por qué el movimiento social o las distintas organizaciones en plural, ¿no es cierto? De base, intermedias, centralizadas, políticas, solo sociales, étnicas, lo que sea, no tuvieron los mecanismos de defensa, no tuvieron los anticuerpos frente a estas situaciones, ¿no? Yo creo que hubo un desgaste también. Creo que también hubo en el movimiento social hubo también una menospreciación de la situación que pasaba con Lenín Moreno. Mm. Se bajaron las armas, eso también ocurrió. Y Hay muy muchos, hábil el haber nombrado a una mujer afrodescendiente de fiscal como protagonista de toda esta claro, persecución, ¿no? claro, Que claro. pone muy a tono toda la narrativa Sí, postmoderna y del National Endowment for Democracy en sí, sí, contra sí, del sí, 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 progresismo, ¿no? sí, Ahora, mira, yo sí, creo que es importantísimo ubicar estos elementos generales, o sea, estar yendo de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, para recordar que tristemente, estás dando un dato terrible, ¿no? No son, yo había oído que eran 15, que en este año se habían, 15 personas que habían sido desaparecidas en este año, pero tú hablas de 50. sí, sí, sí. Cuéntanos un Vamos, poquito de eso y por qué no ha habido una respuesta. Por qué la sociedad recién se entera ahorita, a final del año, sí, ¿no es cierto?, de que se ha venido dando este tipo de situaciones y no ha habido ninguna respuesta por parte ni de hay las mucho organizaciones miedo, pues. sociales, pero tampoco de los aparatos del Estado, Uriel, porque yo creo que aquí hay una Defensoría del Pueblo que están, la gente de la Defensoría del Pueblo está ganando un sueldo, la gente del Ministerio de Inclusión Económica y Social está ganando un sueldo. ¿Por qué no cumple? La gente en la gobernación del Guay está ganando un sueldo. Hay gente dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la policía, que están ganando un sueldo por este tipo de cosas. Sí, sí, hay miedo, estamos en un momento, a veces uno, si es que mismo es lo que está pasando, pero uno puede mirar múltiples fenómenos, múltiples elementos que abonan al fenómeno final, digamos, ¿no? Que en este caso es la pasividad. Mira lo que ha ocurrido ahora, que cuando nosotros hemos comenzado a movernos, bueno, hay que armar la mesa, hay que comenzar a convocar a las organizaciones. Si hay que tomar el liderazgo, hay que tomar el liderazgo. No importa si no tenemos los recursos, hay que hacerlo y hay que llamar a la gente. Entonces, comenzar a llamar al uno, al otro, oye, pero tenemos... Y poco a poco hemos ido consiguiendo que la gente, que las organizaciones y los movimientos comiencen a despertar y se vayan sumando a este tema. Creo que muchos tenían miedo, tienen miedo, pero también muchos estaban desilusionados, van con la moral abajo. Eh, y otros que tienen todo este tema del clientelismo, que lo toman. Tenemos problemas muy serios en la organización nuestra, hemos tenido que depurar también, porque, porque hemos tenido que, bueno, estamos en una lucha, aquí no hay, no, pero porque la idea es que hay libertad política, sí, pero eso tiene un límite. Estamos peleando hoy día contra un proceso asesino, unas Claro, políticas y aquí ya no asesinas. es solamente un tema de negligencia, no es solamente un tema de indiferencia, sino un tema de complicidad, ¿no? Ya cuando la Claro, cosa es tan evidente, sí, 50 agentes, además de los cuatro chicos. derechos humanos, es una cuestión de derechos humanos. ¿Cómo puedes tú estar a favor de un gobierno que abiertamente promueve la criminalización de la etnia afro, por ejemplo, que no es la única, pero la afro en este caso, que hace aprofobia, que promueve el odio hacia los pobres? ¿Y cómo lo sabemos? Por los trolls. ¿Quién paga los Cuéntanos un trolls? poco, ¿dónde está documentado la cuestión de estos 50 personas adicionales? Derechos humanos. Con derecho, el Comité Permanente de Derechos Humanos Llevado. yo voy Y es increíble los medios de comunicación, ¿no? Es una vergüenza también los medios de comunicación que recién ahora creo que por la denuncia que hace Patiño es que no les queda otra que claro, tomar con seriedad el tema, pero también las escuelas de derecho, las facultades de derecho, los colegios de abogados.
un Las silencio. iglesias, porque no es solamente la La, iglesia católica, las iglesias, ¿no? a mí, esto lo diré también para interno, bueno, por la característica del programa. Este, a mí me dijeron que por favor que, que por favor cuidara mucho la forma porque no querían verse implicados. No, no, para nosotros ustedes simplemente nos prestan el espacio, me refiero a la pastoral, al centro pastoral afro, que es de la conferencia episcopal. Muy preocupados porque esto iba cogiendo fuerza, mucha fuerza aquí en Guayaquil, y entonces no querían verse implicados en en ningún ataque Qué mediático triste, contra ¿no? ellos. Qué triste que coincida con las Navidades, ¿no? Es decir, fíjate Eso el ejemplo de fue, Jesús versus esta cuestión de que en lugar de hacer todo lo posible para prevenir que esto no vuelva a suceder, quedar bien con el gobierno. Chus. eh, entonces, fíjate, y la gente comenzó a asustarse. Eh, Recuerdo que la primera rueda de prensa que dimos, casi no llegaron los dirigentes, estaban muy preocupados porque estaban asustados. Ya luego cuando vamos a la movilización es donde yo me quedo tranquilo porque veo que salen muchas organizaciones, ¿no? Y llegan todos los dirigentes, sale la comunidad. Eso fue una movilización hermosa, hermosa al ritmo de los tambores de la música afro. Fue una cosa espectacular, ¿no? Cantando una música fúnebre afro que es el chihuahua, un género que es el chihuahua. Una cosa que te llega pero a lo profundo de tu ser como A miembro de nuestra una audiencia, por cultura. favor, ahora lo ponemos también en el YouTube, lo ponemos también la dirección para que puedan ver. Hay unos videos verdaderamente son admirables, ¿no? Es una cuestión muy conmovedora. Sí, entonces, ¿y cómo lo hicimos? No es un problema de plata, pero es un problema de creer que hay que hacer las cosas, de liderazgo, de diálogo, y lo logramos hacer. Y lo logramos hacer. Y fue una cosa hermosa, ¿no? Hermosa. Y un gran regalo para el Ecuador y un mensaje claro para el Estado, para el gobierno. Esta es una lucha que la tenemos muy clara, porque nosotros sí vamos midiendo, sí vamos comprendiendo que nosotros debemos estar al lado del pueblo. Nosotros somos pueblo y debemos estar con el pueblo. Eh, ha sido muy difícil aceptar que una cosa es el poder político, ¿no? Digamos, presidente y ministro, pero otra cosa es las Fuerzas Armadas funcionando conjunto en el marco de lo que ha sido las Fuerzas Armadas en el Ecuador. Que ahora que dice la revolución del 25, la revolución juliana el 25, hoy estamos en el 25. Eh, Estamos justamente en 2025, a 100 años, ¿no? Se vienen 100 años de la revolución juliana. Puede ser el 25 años de revoluciones también, porque este hecho ha calado profundo en el Ecuador. En Guayaquil ha logrado hacer algo que no se había hecho antes y esperamos hacer más. Tenemos un manifiesto, lo hemos logrado sistematizar, hemos logrado, mira, esto es otro logro muy importante, hemos logrado poner de acuerdo en un manifiesto, estamos hablando más de 100 organizaciones, más. ¿Sí? Y nos hemos puesto de acuerdo en un manifiesto. Eso es, pero eso quiere decir que sí hay, sí podemos generar los consensos. Y bueno, vamos a entregarlo, vamos a hacer una movilización en Guayaquil en los próximos días. El milagro de los cuatro niños. Sí, 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 sí. Con los padres y entregaremos primero aquí en Guayaquil y luego ese manifiesto lo haremos llegar a las instituciones nacionales e internacionales que se han pronunciado a favor de que haya transparencia, que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación. En la medida de lo que puede haber reparación, pero sobre todo que haya cambio en esta estructura tan, tan destruida como se ha destruido el Estado, no tan caotizada con la cual se ha llevado al Estado. La razón por la cual el gobernador no funciona
o sea, el gobernador no es tocado siquiera ni de casualidad, es porque simplemente no lo ven necesario. Ellos han destruido el Estado totalmente, totalmente lo han destruido. Y entonces el gobernador simplemente es alguien que aquí hace trámites, punto. Para cubrir el puesto es una burocratización al extremo del Estado. Volvimos a un Estado, a un gobierno de los 80, o sea, donde no hay un Estado real. Esto es un Estado fallido. Un Estado fallido. Por eso no le funcionó el, porque él debió salir. Y luego, no solamente todo lo que hemos hablado, sino luego todo el interés del presidente del gobierno alrededor del hecho. Simplemente sale Que además continúa, ¿no? Que además continúa, es decir, ya después de toda la sí, evidencia, sale en tono amenazante con militares amenazante, ahí muy aguerridos, además de todas las fuerzas, diciendo que sí, sí, pido disculpas, pero se va preso. se va preso, sí. Y no hay ningún apoyo a la familia. Nada. Este gobierno no ha dicho ni los féretros, ¿Cómo se están absolutamente nada. manifestando las distintas comunidades? Por ejemplo, en Esmeraldas, ¿cuál ha sido el eco de lo que está pasando en la provincia del Guayas? Bueno, en Esmeralda ha sido bastante, y eso es uno de los temas complejos. Yo estoy por ir a Esmeralda, estoy yéndome la próxima semana a reunirme con la dirigencia y a ver por qué no hay articulación en la movilización, en la presión. En Esmeraldas ha habido poca presencia, muy poca presencia. Hubo algo en el parque infantil, pero muy poca, y luego se descontinuó totalmente. Hemos quedado de acuerdo con algunos dirigentes, pero hay que ir allá a debatir más profundamente el tema. Algunos dirigentes de que se instale una mesa igual como la que está aquí en Esmeralda, porque en Esmeralda hay muchos desaparecidos. En Esmeralda los desaparecidos son eh, Esmeraldas, Guayaquil, Los Ríos, sobre todo Quevedo, Machala. Machala, son más que Manabí, son estas cuatro ciudades las más expuestas a este fenómeno de represión alta y desaparición forzada. Estas son las provincias más expuestas. Y Esmeralda por arriba de todas. Sin embargo, en Esmeralda hay poca presencia. Claro, también hay mucho miedo, muchísimo miedo. La gente no quiere salir porque piensa de que ya le va a pasar algo. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Yo creo que se puede armar una mesa en Esmeralda desde la Universidad de las Vargas Torres, los académicos, los estudiantes y las organizaciones que vayan ahí y poder ir discutiendo y que esa mesa inicie porque también queremos convertirnos, porque estamos obligados a convertirnos en la voz de estos sectores que son criminalizados por ser pobres o por pertenecer a una etnia, ¿no? Entonces, Esmeralda tiene ese problema. Un problema de ser una sociedad empobrecida, pero completamente empobrecida, teniendo un potencial económico inmenso. O sea, como economista es imposible que te puedas resistir a la seducción de la riqueza que tiene Esmeralda en todos los aspectos, arrancando por la cultura. Esmeralda es probable una de las ciudades, de las provincias con mayor interculturalidad del país. Es probable que sea Esmeralda. Esmeralda va Además, desde los griegos. además Uriel, con el quilombo, algún compañero me salió y me saltó, no se dice quilombo, y con este tema de la políticamente correcto, olvidándose del tema sustancial, ¿no? Es el quilombo más antiguo del mundo. Yo fui y Claro, conversé, claro, tuve claro. unas conferencias en África y conversaba de esto, y en realidad es de los más antiguos del mundo, porque es una comunidad negra que logró escapar de la esclavitud por 5 siglos. Bueno, Así cuatro y es. medio. Así es. O sea, aquí nosotros usamos la palabra palenque, pero aquí en el Ecuador palenque, pero en realidad en otras partes se utiliza quilombo y en otras partes utilizan otra palabra, ¿cómo se llama? Pero Que para el resto de sí, compañeros la cuestión es bien sencilla, más allá del uso vulgar del término, ¿no es cierto? Es territorio liberado, así es. es el Territorio territorio liberado. liberado. Ter- 1546 Esmeraldas empezó a ser territorio liberado. territorio liberado.
Así Y es. después tuvieron que, las autoridades españolas y luego las autoridades de la República tuvieron que negociar con las autoridades negras. Y es muy importante porque también las mismas taras, los mismos vicios que mencionabas hace un momentito, la gente que se compra, la gente que se vende, los sobornos, las amenazas, el clientelismo, ha estado plagando a este sector durante 500 años, ¿no? Sí, eso de ahí, inclusive allá en África, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuántos pobladores negros no se pusieron en contra de su propio pueblo para servir a los esclavistas? Entonces yo creo que es muy importante ubicar esa situación, ¿sí? Para justamente curarnos en sano. Es parte de la capacitación de nuestro pueblo, la organización, la conciencia, el tener presentes estos mecanismos del poder que se reproducen mutatis mutandis en todo lado, ¿no? Sí, y Pedro, y vale entonces en esta línea citar otro hecho importante en la historia del Ecuador que nace en Esmeraldas y tiene que ver con la guerra de de Concha, los macheteros de Concha. Eso es importantísimo porque viene con la misma lógica. Esmeralda entra en guerra con este estado opresor de Unidas Plaza, ¿sí? Luego que es asesinado Don Alfaro, Beloy, luego que es asesinado Alfaro, los macheteros que son de Esmeralda, pero estaban por Manaví, claro. al morir, al asesinarlo, andaba por aquí por Valles, al asesinarlo a Alfaro, ellos se atrincharon en Esmeraldas. Y desde Esmeralda dan una lucha, pero que es una lucha, pero ellos estaban dispuestos a liberar Esmeralda. Y decir, perdemos el Ecuador, por lo menos Esmeralda la liberamos. Para poderlos vencer, bueno, se declaró la guerra abiertamente, vieron fragatas, cañones, ejército. Y estamos hablando de 1914, 1915. O sea, estamos hablando de ahora nomás. Y al final lograron derrotar a los macheteros, pues mataron a la mayoría, pues dieron preso a otros, lo cogieron a Concha, Concha ya estaba preso, lo asesinaron a Concha también en la cárcel. Y eliminan a los macheteros, que era otro de las expresiones de libertad muy importante que teníamos nosotros, que tuvimos nosotros en Ecuador y en Esmeraldas. ¿Por qué? Porque en esa época, hay un hecho histórico que es muy importante, Esmeraldas era gobernado por los ingleses. Esto es un tema importante. Ah, ese Claro, dato. es un tema que no se lo habla cuando se da la guerra de liberación y toda la independencia. Para pagar la deuda de independencia a los ingleses, eh, una de las cosas que se le dio a los ingleses fue Esmeralda. ¿Sí? Ujú. Y ellos estuvieron, claro, los ingleses, lo que pasa es que no establecieron un gobierno como tal, lo que hicieron fue meter empresas. Ellos metieron empresas para explotar esmeraldas. Pero esa explotación fue tan intensa que tomaron desde San Lorenzo hasta Atacame y sacaron monedas, circularon monedas, en nombre de las calles. Toda la cultura era la de los ingleses. Explotaron madera y minerales. Pesca también era importante, pero más que todo eran estos elementos. Y lo manejaron, explotaron esmeraldas. Y la idea era separar esmeraldas del resto del Ecuador. Pero cuando se levantaron los macheteros de Concha, les quedó Ahí clarísimo que no necesitaron la ayuda del ellos, Estado-Nación para que funjan como represores, baratos. claro, tuvieron que pararlo. Y Bueno, tiene entonces, muchos paralelos con lo que está pasando ahorita, ¿no? claro, estos ingleses se fueron y luego dejaron a los alemanes. Lo dejaron como por el 1913, 14. Y los alemanes se fueron en 1936. Entonces los alemanes, con el escudo de los alemanes vinieron una serie de empresas italianas, españolas, que eran los dueños de Esmeraldas. Es increíble, es que es increíble. Tenemos que dedicarle, Uriel, tienes que darme un tiempito para dedicarle hora y media a la historia de Esmeraldas. Hagamos Sí, ese es pacto. Yo quisiera importantísimo. retornar a un Va. temita, bueno, antes que nada, referencia obligatoria para nuestra audiencia, los más jóvenes, sobre todo cuando los guayacanes florecían, ¿no? Esa novela es una referencia inevitable Eso es para Estupiñán el... Vaz. Sí. Pues, Extraordinario.
Bueno, y toda la Eso, poesía de la negritud, ahí está Antonio Preciado y toda esa cuestión que marca. claro, 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 Este, claro. yo quisiera retornar al tema, porque ya nos faltan unos 10 minutitos nomás. Y yo quisiera retornar al tema. Tú mencionabas que esto de aquí es un tema sistemático. La muerte de los chicos estaba preestablecida. Ahí había un operativo en el que había mala fe desde el principio. Y si hablamos de 50 más, aquí hay una cuestión sistemática, porque cada uno de estos pelotones, cada uno de estos equipos de gente de base, digamos, de las Fuerzas Armadas, tienen un mando, y ese mando tiene a su vez un mando. Entonces, aquí no estamos hablando de hechos aislados, de abusos, de que se les fue las manos, aquí estamos hablando de un tema sistemático. ¿Qué hipotizas? ¿Qué se está buscando con ese tipo de cosas? Estos horrores, estos procesos de degradación, ¿no es cierto? Porque ya son temas irreversibles, ya los niños de estos no van a regresar a la vida, sus padres no van a poder gozarlos, y el alma de estos militares tampoco va a volver a ser la misma. Ojalá, no, ojalá algún momento puedan recuperar su dignidad. es, ¿Qué pretenden con esto? Mira, yo creo que ellos quieren quebrar moralmente a la sociedad ecuatoriana, es importante, a la población. Quieren quebrarlo totalmente, quebrarlo y luego dominarlo totalmente. Que a nadie se le ocurra eh, hablar de organización social, de cambios sociales, que a nadie se le ocurra ese tipo de locuras, traída de los cabellos. Eso debe terminar. Yo pienso que ellos quieren hacer tabula rasa de esta sociedad. Y para eso están aplicando la fuerza, el shock. Como lo decía Noemi Klein en su libro La doctrina del shock, es aplicar el shock, ¿sí? Con la más potente fuerza en territorio, ¿eh? Y a la par, porque no es lo único que trabaja, sino que a la par trabaja el tema ideológico en las redes, en las redes. La porofobia es importantísimo, el pobre es porque es vago, delincuente, etcétera, ¿sí? Es tonto porque es loser, ¿no? Y Sí, eso, porque es un lastimosamente, perdedor, algunas versiones del protestantismo contribuyen, ¿no? El tema de que sí, no están salvos, o claro. sea, ya está decidido de antemano cuál va a ser tu destino, si tienes el infierno o no. Exacto, exacto. Y eso yo creo que es la misión. Ecuador es muy importante por lo que iniciamos hablando, ¿no? El tema de la droga. Ecuador es muy importante por el dólar. La dolarización es clave. La dolarización es clave. Ecuador no va a producir droga porque ellos saben bien cómo funciona este negocio de la droga. Esto no es que a mí se me ocurre que al Ecuador se le va a ocurrir a los narcos de aquí, se le va a ocurrir producir droga y ya. No, no, porque esto tiene funciones. Quien produce es Colombia y Perú. Ellos producen. Ecuador tiene que lavar. Por aquí pasas y lavas. No te dedicas a otra cosa. Y esto no es tarea de una cooperativa chiquita, de una tienda chiquita, de un chaulafán. Esto de aquí es tarea de los grandes bancos que tienen conexiones internacionales, que Exacto, tienen offshore, que tienen derivados financieros, que operan con las guaridas fiscales. exacto. Ese es el trabajo que tiene que hacer Ecuador. Por tanto, toda la población tiene que estar alineada a eso. Los recursos naturales pertenecen a los Estados Unidos y pare de contar. El resto van a tener para andar por ahí, para irte a la Malecón 2000, para que juegues con tu teléfono, pero nada más. El cambio no tiene que llegar. Yo creo que ese es el mensaje de fondo, eh, la, 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 el sometimiento del pueblo a una idea de una función concreta ante la lógica de expansión del imperialismo internacional. La geopolítica está definiendo eso. Y de ahí, por eso que yo veo en este acto, en este hecho de los chicos con claridad, de cuerpo entero desnudo, toda la operación de la ultraderecha, de las oligarquías latinoamericanas en este hecho. Porque no, el hecho lo toman a los chicos y de ahí se despliega toda una estrategia no mediática de operación del Estado, de cómo trabajar con la parte judicial, la parte fiscal, etcétera. Hay toda una operación detrás y que intenta escudarse en que si era negro, si era joven, o si era de las zonas empobrecidas, pues eso está bien, hay que matarlo y punto.
Si nosotros dejamos pasar este hecho, si este hecho queda impune, si no demolemos toda la estructura que genera este hecho, esta sociedad no tiene ningún destino. Esta sociedad no tiene destino. Este hecho nosotros no lo podemos dejar pasar. Hemos llegado a un tope, a una posición tal como lo han planteado ellos, o ustedes o nosotros. Hemos llegado a una perspectiva y espero yo que esta perspectiva la podamos debatir, o sea, la podamos resolver en el debate social, en el debate profundo, ojalá. Por eso uno de los elementos que vamos a promover es el tema de foros, conferencias en las universidades, buscar universidades aliadas, que podamos impulsar conferencias sobre todos estos temas, evidentemente en el centro el caso de los 4 niños, porque creemos que el debate tiene que ser profundo en el Ecuador. Si no, no tiene sentido. Y tenemos que ganar ese. Claro, también es político. Este es un hecho esencialmente político. Es profundamente político. Porque está promovido por una oligarquía que quiere tomar el Estado, o que tiene el Estado hoy, ¿sí? Con todo lo que eso implica. ¿Sí? Es profundamente político. Y es desde ahí que le dan un rol a las Fuerzas Armadas, lo dice el general Lebollet, Alexander, él lo dice, que es un tema que ya lo venían hablando hace rato, en acompañamiento con instituciones internacionales, le hace el Departamento de Estado. Entonces, y si uno entra a la embajada norteamericana, ahí dice los acuerdos y cuánta plata han dado para esto, para lo otro, lo dicen abiertamente. Entonces, esto es un tema fundamentalmente político. Y por eso la lucha política tampoco no hay que perderla de vista. El tema geopolítico no hay que perderlo de vista. La toma de las Islas Galápagos es fundamental en ese sentido, sí, porque todo está vinculado, todo está vinculado. Bueno, y Y se supone, estamos, Uriel, te adelanto, está en cierre, están cocinándose, así como vieron los bonos azules para en nombre de la reducción de la deuda externa y de la ecología, vender la soberanía de las Galápagos, así también están preparando bonos verdes para hacer lo propio con el Chocó andino, incluyendo la zona de Esmeraldas, y el tema de la Amazonía, con lo cual van a reproducir estos esquemas en el resto de América Latina como un instrumento de neocolonialismo que en realidad es bien arcaico, ¿no? sí, seguro, claro, claro, utilizan sus aparatos financieros, utilizan todo lo que puedan utilizar para poder sacar adelante el proyecto. El proyecto. Es fundamental debatir los detalles de todo lo que nos está ocurriendo, porque los chicos es el resultado de o sea, lo que ha ocurrido con los chicos es el resultado de un aparataje mayor que tiene en su cabeza una función determinada para el Ecuador y su Estado. Y en ese sentido, aunque en el sentido de fundamento no ha cambiado, los últimos 50 años no ha cambiado. Sin embargo, hoy tiene un matiz especial, ¿no? Tiene ese matiz que se van a los extremos. Yo lo decía con cierta ironía en un diálogo, que el Partido Social Cristiano ha quedado como derecha moderada con respecto a esta gente. O sea, porque en realidad, por lo menos, Feber Cordero murió aquí en el Ecuador y peleaba por Guayaquil y que no sé qué, igual que Nebot se rasga la vestidura, Guayaquil por Guayaquil. Sí, por lo menos algo, y viven aquí, bueno, pero El estos chiquito es otros ni siquiera ciudadano viven aquí. norteamericano y de aquí se va a Miami, ¿no? Sí, no, o sea, no les importa, y hay ciertas formas que han guardado estos políticos como Nebot y León, hay ciertas formas que guardaban. Uno no sabía cosas, había que deducir, investigar, tener fuentes. Pero aquí no hace falta, uno entra a TikTok y te enteras de todo Con y todo el no hay cinismo. forma de que ellos recapaciten y digan, no, estas cosas no hay que hacerlas de esta manera.
No, Bueno, nunca más, Uriel. Yo creo que tenemos que seguir conversando. Yo me comprometo, estoy a las órdenes ya, contigo, con los muchas compañeros que gracias. quieran. Quedas en deuda con el tema de la historia de Esmeraldas, pero nunca más, no más asesinatos. Que estos Nunca, viles, estos infames asesinatos no se repitan en nuestra patria. Ojalá que estos infames asesinatos finalmente puedan regar y hacer germinar la esperanza de nuevo en nuestro país, que ojalá la gente decente pueda, más allá de cualquier posición política, cualquier creencia, cualquier ideología, ¿no es cierto?, puedan reaccionar y podamos actuar conjuntamente para que esto no vuelva a suceder. Que ese horizonte de degradación que nos están proponiendo no termine concretándose aquí en el país. Yo te mando un gran abrazo, con un abrazo de admiración a la valentía tuya, al coraje que están ustedes planteando, una solidaridad reiterada a la familia de estos pobres chicos, de las otras familias que han sido afectadas por este terrorismo de Estado, y a seguir en la lucha, ¿no? En lo que modestamente se puede hacer, estoy a las órdenes. Un gran abrazo, Uriel. gracias Pedro y aquí estamos. Y fuerte abrazo, fuerte abrazo.